siempre he querido decir esto, que el pastor que me formó siempre hacía esto. No importa lo bien que estuviera puesto el micrófono, él igual lo ajustaba. Y yo me imagino que todavía lo hace. Estoy hablando del pastor Juan Esteban Sarabia, que a propósito nos va a visitar en diciembre. Así que eso. Recuerdo eso cada vez que arreglo el micrófono. Estamos casi llegando al final de nuestra serie de Hebreos, que hemos titulado Corriendo hasta la meta. Porque a través de estos sermones hemos visto que la vida cristiana es como una difícil carrera que se corre hacia la meta de la nueva creación y la vida eterna junto a Dios. La primera parte del libro nos invitaba primero a poner la mirada en Jesús como la más grande revelación de Dios y quien nos lleva a esa tierra prometida, quien nos permite relacionarnos hoy confiadamente con Dios. Entonces, poniendo la vista en Jesús y con esa confianza que Él nos ha dado, es que hemos enfrentado la segunda parte de este libro, que nos insiste en que perseveremos en esta fe de la que se habló toda la primera parte del libro, que perseveremos en esta fe a través de la ardua maratón de la vida. Y qué bueno que hemos vivido, estamos viviendo todavía los Juegos Panamericanos y Panamericanos, para que toda esta ilustración de la vida cristiana como una carrera hacia la meta cobre más fuerza. Creo que entendemos un poco más ahora. Hemos visto y escuchado de todo el esfuerzo de los deportistas, de su disciplina, de cómo los objetivos claros los fortalecen. También hemos escuchado de las dificultades que deben enfrentar y superar, los largos procesos, con sus altos y bajos. Y también acerca de todos quienes rodean a los deportistas y los apoyan para llegar a su meta. Así que quisiera invitarlos a tener estas cosas en mente ahora, durante este sermón, para ser animados a correr nuestra carrera con la fe. Oremos. Padre bueno, gracias por tu palabra. Permítenos escucharla atentamente. Que en la medida que la escuchamos, seamos animados en la fe y seamos fortalecidos para perseverar en esta carrera y correrla no por nuestras fuerzas, sino que afirmados en la fe que tú nos has dado. Dirígenos a todos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, hasta aquí el autor ha estado llamando a los hebreos a seguir corriendo hasta la meta, perseverando en la fe, aún en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos, de la persecución. También los ha exhortado a seguir luchando contra el pecado, a no ceder, a no pecar obstinadamente, ni a abandonar la fe en aquel que dio su vida para rescatarlos. Por eso ahora les vuelvo a decir en el capítulo 12, verso 1. Así que en sus Biblias, capítulo 12, verso 1. Les vuelvo a decir, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Notan la imagen que está usando? Una carrera que hay que correr ligero, literalmente con poca ropa, como un deportista que se pone su ropa técnica, no corre con jeans, no corre con bototos, se pone su ropa ligera, tiene su cuerpo descansado y está mentalizado para competir como sabe y como lo ha planificado.
confía en su entrenamiento y en la tarea que ya ha hecho. Así el cristiano debe quitar de su vida todo lo que le estorba para la carrera de la vida cristiana. Dejar de practicar el pecado, como escuchábamos en el sermón anterior, para correr la difícil carrera de la vida y correrla con paciencia, con perseverancia, con tenacidad, con resiliencia. Y lo hemos escuchado en sermones anteriores, pero si la Biblia insiste en esto, entonces debo insistir yo también. Miremos nuestras vidas y cuánto en ellas está siendo un estorbo para nuestro crecimiento en la fe. Analicemos nuestra vida. ¿Qué cosas están estorbando para que crezcamos en el conocimiento de nuestro Dios y que crezcamos también en nuestro progreso hacia nuestro encuentro con Él? ¿Qué cosas nos están impidiendo eso? Estoy hablando de nuestros proyectos de vida, quizás, de nuestras metas, de nuestras posesiones, nuestros pasatiempos, nuestras relaciones. ¿Hay algo de ahí que nos está estorbando? No estoy diciendo que esas cosas sean malas, pero quizás algunas están ocupando un lugar que no corresponde o le estamos dando prioridades que no corresponden. ¿Están siendo un aporte o más bien un lastre en nuestra relación con Dios? Lo mismo con el pecado. Debemos seguir luchando por cortar, por arrancar el pecado de nuestras vidas. Y yo sé que cuesta. Y que hay algunos que nos gustan. Y otros que no somos capaces de dejar, por más que queramos. La Biblia, Jesús, vez tras vez nos dicen, sácalo de tu vida. Mira más a Dios. Mira su palabra. Para que así tus ojos, mis ojos, nuestros ojos sean abiertos y podamos ver el pecado que está en nuestra vida. Y podamos ver los frutos podridos que están dando. Y al verlo lo podamos cortar de raíz, en arrepentimiento. No por nuestras fuerzas tampoco, sino que caer de rodillas pidiéndole a Jesús que Él los cargue. Y que nos dé el poder de su Santo Espíritu para seguir siendo perfeccionados, día tras día. Para todo esto, el autor está diciendo que somos animados durante todo el camino por una gran nube de testigos. ¿Saben que una de las cosas que más llamó la atención a los deportistas de los distintos países durante estos Juegos Panamericanos fue la cantidad de público? Y no solo la cantidad de público, sino que la fuerza con que alentaban a los deportistas, sobre todo a los chilenos, pero en verdad alentaban a todos, y eso también llamó la atención. Decían, oye, ¿por qué yo no soy chileno y me están gritando igual? Dale, dale. Los animaban. Y eso les daba fuerza, como dije, los animaba, los hacía seguir adelante, a sacar lo mejor de sí, los llevaba a más. Y así el cristiano tiene esta gran multitud de testigos que están animándolo. Pero ¿quiénes son estas personas que rodean al cristiano en su carrera? Lo vamos a ver en el capítulo 11 de Hebreos. Así que voy a invitar a Alejandra que pase nuevamente adelante y ella nos va a leer Hebreos capítulo 11, todo Hebreos capítulo 11. Así que atentos en sus Biblias y escuchemos esta lectura. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín,
por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que le esperaba en el futuro. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefet, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros.
Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filos de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios no había preparado algo mejor. Palabra de Dios. Gracias, Señor, y muchas gracias, Ale, por esa lectura. ¿Qué estamos viendo ahí? A esta gran nube de testigos, a esta multitud de testigos que ya vivieron por la fe, que ya corrieron esta carrera por la fe. Y nos dice el capítulo 11, ¿qué es esa fe? Es esa certeza, esa garantía de lo que se espera. Es esa convicción, esa demostración de creencia en el ahora de lo que no se ve. Y parte diciendo que nosotros entendemos que el universo, que lo que se ve, fue preparado por la palabra de Dios, invisible. Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. ¿Y por qué lo ofreció? ¿Dónde puso su fe? En que a Dios le agradaría ese sacrificio y que Él proveería. Enoc creía en Dios y se relacionaba con Él. ¿Dónde estaba su fe? En el Dios invisible. Noé, con temor, preparó un arca. Ahí está lo que él en la actualidad está haciendo, en su momento está haciendo. ¿Y por qué lo hizo en ese momento? ¿Dónde ponía su fe? En lo que Dios le había advertido sobre el diluvio. Abraham, él obedeció al llamado, salió sin saber, habitó como extranjero, después ofreció a su hijo, al hijo de la promesa. ¿Y por qué hizo todo eso? Porque ponía su mirada en un lugar que recibiría como herencia, ponía su mirada en la tierra que Dios le prometió, ponía su mirada en la ciudad celestial. Sabía que Dios le daría descendencia. Le costó confiar en eso, pero finalmente confió. Y al momento de ofrecer en sacrificio a su hijo, confió en que Dios lo resucitaría. Sara, ella consideró que Dios es fiel a su promesa y actuó acorde a eso. Ella confiaba en Dios y de que sería madre a avanzada edad. Se rió, pero finalmente confió. Los descendientes de Abraham, ellos desde lejos aceptaron cuando veían al otro lado la tierra prometida y dijeron, esa es nuestra tierra. ¿Y por qué? Porque Dios les había dicho. Ellos se consideraban extranjeros camino a la tierra prometida. Isaac, no estoy siendo exhaustivo, ¿cierto? Podríamos pasar horas analizando ese texto. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que la fe, esa certeza, esa garantía, se expresa como una convicción en el ahora. ¿Y en qué deposito mi fe? En Dios y sus promesas, en lo que se espera de parte de Dios, en lo que no se ve. Isaac bendijo a sus hijos. ¿Cuál era su futuro invisible? Que sus hijos recibirían la bendición de la tierra, la prosperidad, del dominio. Jacob presagió el futuro de los hijos de José. ¿Y cuál era su futuro invisible? Él vio, predijo cómo sería la descendencia de cada uno, actuando como profeta. José
a partir de su presagio, dio instrucciones en su momento de lo que deberían hacer después con sus huesos, una vez ya muerto. Entonces, ¿qué es lo que él veía con anticipación? La esclavitud que viviría su descendencia y el posterior éxodo de los israelitas. Los padres de Moisés, ellos escondieron a su hijo y no temieron el edicto del faraón. ¿Por qué? Porque vieron que su hijo era bueno. Es todo un tema eso ya, pero que era hermoso. Pero ellos confiaron en que viviría. Moisés, él rehusó a ser llamado de la realeza egipcia, escogió ser maltratado junto al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él vio la recompensa, vio lo que él esperaba, vio que Yahvé iba a ser su Dios. Por tanto, podía dejar la realeza humana y podía ver esta mayor recompensa. Él veía que a través de él el pueblo sería liberado. Y vio la mayor riqueza de Cristo y de ser como el Cristo. Salió de Egipto sin temer la ira del faraón. Él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque confió en el Dios invisible. Ahí depositó su fe. Después celebró la Pascua. ¿Por qué celebró la Pascua? ¿Por qué realmente pintó los dinteles de la puerta y mandó al pueblo a hacerlo? ¿Y hizo todo lo demás? Porque confió en lo que Dios le había dicho, que si hacía eso, el ángel de la muerte o el exterminador no los tocaría. Los israelitas, ellos cruzaron el mar. Háganse la imagen, cruzar el mar. Se abre y se cruza, con las paredes a los lados llenas de agua. ¿Cruzo o no cruzo? Cruzaron. ¿Por qué? Porque Dios les había prometido. Ellos confiaron en la palabra de Dios entregada a través de Moisés. Más adelante, los mismos israelitas, la siguiente generación con Josué, ellos rodearon la ciudad de Jericó y obedecieron las instrucciones de Dios, por más locas que parecieran, porque confiaron en lo que Dios les había dicho, que los muros caerían y que Dios pelearía con ellos, o por ellos, mejor dicho. Rahab, la prostituta, ella recibió a los espías israelitas, arriesgó su vida. ¿Por qué? Porque temió al Señor. Ella sabía de la fama de este Señor que había derrotado a los egipcios, que había derrotado a los otros reyes. Mejor me someto a este Dios. Y cuidó a los espías. Y continúa después diciendo sobre los reyes, los jueces, los reyes y todos los profetas. Ellos hicieron justicia, conquistaron reinos, obedecieron, promovieron la paz, soportaron la persecución, la vergüenza, el sufrimiento, el exilio, la muerte. ¿Por qué? Porque confiaron en Dios y sus promesas. Todos esos ejemplos, ellos son la nube de testigos. Son aquellos que ya han corrido la carrera y que nos están esperando en la meta, viéndonos como el público, vamos, vamos, que nos da ánimo. Y nos están gritando a través de la palabra de Dios, mostrándonos sus vidas como un ejemplo de cómo debemos correr la carrera, por y con la fe. Todos ellos nos gritan, nos animan, nos muestran que debemos correr con la certeza de que nuestra esperanza de ver y estar con Dios se cumplirá. Ellos vivieron de esa forma y nos enseñan a vivir con la vista puesta en lo que Jesús nos prometió. Que estaremos con Él, porque Él es fiel. Y esa certeza debe expresarse como una convicción que en el día a día demuestra lo que creemos.
en todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice el autor en el verso 2 del capítulo 12: corramos con la mirada puesta en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Resultado, ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Él es el primero que terminó esta carrera y está esperándonos en la meta. Tenemos todos estos ejemplos, esta nube de testigos, pero Él es nuestro mayor ejemplo de vida por la fe, de confiar en su Padre y sus promesas. Él es la mejor muestra de lo que significa vivir con la certeza y convicción que después de todo el sufrimiento le esperaba la gloria. Pero Él no es solamente nuestro ejemplo. Él también es el objeto de nuestra fe, en quien nosotros depositamos nuestra fe, a quien nosotros miramos, en Él confiamos, porque al conocerlo a Él se inicia nuestra fe. Y solo conociéndolo más a Él, a Jesús, nuestra fe entonces aumentará y será perfeccionada. Por eso dice el verso 3: así pues, consideren a aquel, a Jesús, que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Recordemos que estos cristianos hebreos estaban enfrentando persecución. Ellos estaban sufriendo por practicar la fe cristiana y estaban siendo tentados a abandonar a Cristo, a volver atrás a un judaísmo basado en el intentar cumplir la ley. Y frente a toda esa oposición y sufrimientos, ya muchos habían quedado en el camino. Y al ver que otros quedaban en el camino, ¿qué produce eso? Más desánimo. Así que el autor los llama a seguir luchando contra el pecado y seguir luchando contra las consecuencias del pecado, luchando contra el sufrimiento que trae vivir en un mundo pecaminoso, en un mundo caído. Seguir luchando contra el dolor provocado por el pecado de otros en contra de ellos. Y seguir luchando, seguir corriendo en esta difícil carrera, soportando las heridas propias del pecado de uno contra uno mismo. Y en este llamado a la perseverancia les dice que todo eso puede ser y está siendo utilizado por Dios para su fortalecimiento en la fe, como un entrenamiento, como una disciplina. Miren los versos 4 al 6 del capítulo 12. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar la sangre o su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Y cita: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todos los que recibe como hijo. Ciertamente los primeros receptores de esta carta ya habían sufrido harto, así como muchos cristianos de la época. Y como muchos cristianos han sufrido a lo largo de 2000 años. Pero aquí el autor los invita a poner su sufrimiento en perspectiva, diciéndoles que aún no han derramado sangre, aún no han muerto por la causa de Cristo, como otros en el pasado lo habían hecho, como otros estaban siendo perseguidos a ese nivel en otros lugares. Y como el mismo Jesús sufrió hasta dar su vida. De esta forma los está animando
dura la forma de animar, pero los está animando a mantenerse fuertes. Pero al mismo tiempo les advierte de lo que podría venir. Así que los invita a tomar todo lo que han pasado, todo el sufrimiento, las dificultades, tomar todo eso como una dolorosa pero amorosa preparación de Dios el Padre. Por eso termina diciendo, versos 11 y 12, termina esta sección. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Y puse esa foto, Catalina Vidaurre, con su papá Cristóbal Vidaurre y su mamá, que no me acuerdo el nombre. Apellido Cosman, lo único que me acuerdo. Cristóbal Vidaurre, el papá, él fue el primer seleccionado de mountain bike en los años 90. También campeón de muchas cosas. De hecho, campeón máster de mountain bike el año 2022, si no me equivoco. Él tiene toda una experiencia en esto y formó a sus hijos, a estos dos medallistas, Vidaurre, en el mountain bike. Y les transmitió disciplina. No estoy diciendo que los azotó, eso es todo otro tema. Pero sí les mostró que para ser deportista a veces hay que sufrir. Y les transmitió esta disciplina como un padre que los ama. Y ellos ahora ven los resultados. Creo que de esas mismas formas, y no, el ejemplo no es perfecto para nada, pero la misma forma el Señor nos disciplina, nos enseña, nos entrena por medio de los sufrimientos para llevarnos a una mayor gloria. Y yo no sé lo que les ha tocado vivir, sé algunos casos. No conozco todas sus historias, ni lo que significan sus corazones. No conozco los sufrimientos que has tenido que vivir, las luchas que has tenido que librar, o el daño que te ha provocado el pecado de otros y tu propio pecado contra ti mismo. No sé el daño que has hecho a tu alrededor. Sí sé que para nadie es fácil, que para nadie es agradable tener que soportar todo esto, que muchas veces las alegrías de esta vida parecen no compensar las penas. Por eso tomemos esta enseñanza y atesorémosla para nuestras vidas. Prediquémonosla a nosotros mismos. Recordémonos esto amorosamente. Recordémonos esto unos a otros. Para que cobremos ánimo. Para que renovemos las fuerzas al correr esta difícil carrera. Recordémonos a nosotros mismos y a otros en amor que debemos correr ligeros. Que hay una multitud enorme que nos anima a seguir corriendo por y con la fe. Y que nuestro Dios y Padre que nos ama, nos entrena y nos disciplina. Oremos. Padre, gracias por mostrarnos estos hermosos ejemplos de fe y por dejarlos registrados en un libro a nuestra disposición, en una colección de libros. Gracias por la Biblia. Gracias por las vidas de estos hombres y mujeres, de estas naciones que vivieron por la fe, con todas sus dificultades. Y sobre todo te damos gracias por Jesús, nuestro mayor ejemplo, y también por ser Él en quien nosotros podemos depositar nuestra fe para poder relacionarnos contigo, para poder avanzar en esta difícil carrera de la vida. Sigue entrenándonos
Danos fortaleza para soportar este entrenamiento. Perfecciónanos, Señor. Haznos más parecidos a tu Hijo. En el nombre de Él oramos. Amén.